Bienvenidos y bienvenidas a la presentación del libro Manual de Salud Pública, Conceptos y Herramientas para Futuros Sanitaristas. Preside este acto, esta presentación, la señora rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, magíster en Ciencias, Antonia Lidia Blanco. Acompañan el diputado nacional, doctor Daniel Golan, el delegado zonal de la sede Trelew, magíster Marcos Kupczewski, la doctora Paula Morales, médica pediatra y docente de la Cátedra Abierta de Promoción de la Salud. Queremos expresar nuestro especial agradecimiento al doctor Nicolás Kreplak, médico clínico sanitarista, magíster en salud pública y actual ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, por elegir esta universidad para presentar su libro. También nos acompañan el doctor Salvador Gerogi, médico psiquiatra y jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. El equipo de la Cátedra Abierta de Promoción en la Salud de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. La jefa de departamento de Medicina, docente María Rosa Libe, jefa de Departamento de Enfermería, licenciada Judith Garrido, a la directora de la Biblioteca Universitaria, Gabriel Puentes, licenciada Andrea Muñoz, al delegado académico de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, oceanógrafo Guillermo Caile, a las demás autoridades, y agradecemos la presencia de docentes, estudiantes y de público en general. Hoy presentamos el libro Manual de Salud Pública, Conceptos y Herramientas para Futuros Sanitaristas, escrito por Nicolás Kreplak y Yamila Gómez, doctora en Psicología y magíster en Salud Pública. Este manual es un material de trabajo actualizado con un enfoque práctico basado en experiencias reales y de gestión. Está diseñado para fomentar la discusión sobre la formación de profesionales y la construcción del sistema de salud dirigido a estudiantes de grado y posgrado en ciencias de la salud, elaborado por expertos con una sólida trayectoria académica y un profundo compromiso con la investigación y la gestión pública. El manual ofrece un compendio de conocimientos y herramientas esenciales para cualquier área de la salud, preparándolos para enfrentar las demandas sociales actuales. Sí. Buenas tardes a todos, a todas. La verdad que es un placer estar compartiendo esta mesa con autoridades, compañeros, amigos. Gracias, Marcos, delegado zonal de la sede de Trelew, y a la doctora que nos acompaña, doctora Morales, que es parte de la cátedra libre que está trabajando la temática de salud. Un orgullo para una universidad pública en un contexto actual donde justamente hoy está... Bueno, vamos a cambiar. Si me dan cable... No estoy acostumbrado a recibir tantas órdenes juntas.
Será porque soy mujer. Que me perdonen los muchachos. Bueno, me olvidé lo que estaba diciendo. Hoy justamente un día muy crítico para el sistema de educación superior de nuestro país. No sé qué está tratando el Congreso en este momento, pero tenemos la esperanza de que nuestros representantes, a quienes le hemos depositado un voto justamente para que nos ayude a cuidar no solamente la educación, sino a través de la educación la salud de los pueblos. Esperamos que sean conscientes y que el resultado de lo que hoy suceda no sea vetado como se viene dando ayer con los grupos más vulnerables, nuestros ancianos. Y acá veo muchas personas mayores. Es un día antes de ayer con el juez de la Corte, también en este espacio, y para la universidad pública, periférica, como nos llaman a nosotros que estamos lejos del poder central, es muy importante tener personalidades de la talla con la que estamos trabajando en este cincuentenario de nuestra universidad pública. La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en el mes de mayo de este año, cumplió sus primeros 50 años de vida. Tiene más de 13.000 profesionales formados que están dentro de la región patagónica y traspasaron los límites de la Argentina porque también son nombrados y renombrados en el extranjero, haciendo ciencia, haciendo desarrollo, haciendo innovación y también formando en cualquiera de las disciplinas que se desarrollan en nuestra universidad. Esta es una de las sedes, Trelew. 80 kilómetros tenemos la sede de Puerto Madryn y a 600 kilómetros tenemos la sede Esquel. En las 4 sedes se forman profesionales que en estos 50 años, les dije, son más de 13.000 profesionales ya. Y una universidad que tiene más de 20.000 estudiantes. Por eso, cuando se trató el presupuesto de la universidad y anunciaron de que el presupuesto para el 2025 va a ser conforme a determinados indicadores que tienen que ver con el número de inscriptos que tiene la universidad y el número de graduados, nosotros corremos el riesgo de desaparecer. Y agradecemos a quienes nos acompañaron ese histórico día 23 de abril para demostrar que la universidad, así tenga 50 estudiantes, en estas regiones debe existir porque hay demanda, hay necesidades y se deben formar profesionales conociendo la realidad de su territorio. Y esta es una universidad que se caracteriza por patear el territorio. Está la universidad a través de las actividades de extensión y de investigación en el interior de la provincia, donde sabemos que así como la salud es un derecho, la educación también es un derecho. Así que estamos orgullosos de esta universidad pública y seguramente este manual de salud escrito por el compañero y amigo Nicolás y sus aliados, amigos, compañeros, nos va a enseñar también lo que es el sentido de la salud pública, los principios fundamentales de la salud pública en una universidad que está formando médicos, enfermeros, kinesiólogos y bioquímicos, que la salud pública sea un sello que los haga distinguir, porque la salud pública tiene un precio, pero lo apreciamos cuando nos falta o cuando estamos fuera de nuestro país donde no existe la salud pública. Y el Estado, a través de los impuestos que pagamos cada uno de nosotros, tiene que garantizar el cuidado de la salud de nuestros pueblos y la educación de cada ciudadano. Así que no leí el libro, no les voy a mentir, solamente el prólogo, pero el maestro, el doctor Rovere, muy bien explica cuáles son los metaparadigmas de la situación que nos lleva a una situación de salud-enfermedad. ¿Y qué aspectos tenemos que manejar nosotros? Porque cuando hablamos de la concepción salud-enfermedad, no pensamos en el signo o en el síntoma, sino pensamos en la persona como un ser integral, instalado en determinado territorio y que nosotros tenemos que pensar también desde la interculturalidad, que esa persona tiene forma de responder
a la salud, a la enfermedad y que necesita que lo cuidemos de determinada manera, respetando su propia cultura, que es un poco el norte de la formación de nuestros profesionales de la salud en esta universidad pública. Así que del libro no voy a hablar, voy a aprender de ustedes, agradecer nuevamente y espero que tengan muy buena estadía y gracias por acompañarnos. Ahí va. Bueno, primero que nada, desde la cátedra queremos agradecerles, en especial a la rectora Lidia Blanco, no solo por hoy estar acá, sino también por abrir las puertas de la universidad a esta cátedra, al delegado zonal Marcos Kucheski, que la verdad que desde el inicio, donde le trajimos la idea de abrir esta cátedra de promoción de la salud, nos acompañó desde el primer día. Y ni que hablar cuando les dijimos que queríamos presentar este libro acá, así que muchas gracias. A Daniel Goyán, exministro de Salud de la Nación, que se suma al debate y que sin duda su mirada enriquece mucho. Y por supuesto a Nicolás, al doctor Nicolás Kreplak, por permitirnos difundir este material que para quienes trabajamos en salud es indispensable, por venir hasta acá y por además pensar un contenido y un material para quienes estamos trabajando, además de estar gestionando, estar escribiendo un material que nos ponga a discutir un poco sobre salud, así que muchas gracias. Esta cátedra tiene el nombre de promoción de la salud porque entendemos que es necesario vincular a la comunidad con la salud, ¿no? Dar la discusión de los sanitarios solo desde adentro del sistema de salud es acotado, y creemos que sin la participación de la comunidad es muy difícil que demos las discusiones adecuadas y que lleguemos a los caminos de soluciones adecuadas. Así que ese es el espíritu de esta cátedra. Por eso tiene ese nombre, porque entendemos que la comunidad tiene que ser parte de las discusiones del sistema de salud que queremos. Sin duda vivimos un contexto complejo, por eso agradecemos doblemente, Lidia, que nos des el espacio para dar esta discusión en la universidad pública, cuando hay un contexto de ajuste, cuando desde el Estado Nacional nos proponen el individualismo, nos proponen cuidar lo propio, poder dar debates colectivos. Bueno, creemos que es parte de los caminos posibles, de las soluciones posibles. Como decía, estamos en un contexto muy complejo, el sistema sanitario también, tenemos un Estado provincial que ajusta, que deja a los jubilados sin medicación, y ahí creo que quienes trabajamos en salud, y desde ahí hablo, digo, porque soy parte de la cátedra, pero también soy trabajadora de la salud, soy pediatra en el hospital donde trabajo. Creo que los trabajadores de salud tenemos un rol, tenemos que ocupar ese lugar de poder dar la discusión, porque sin duda hay mucho para hacer en nuestro sistema, tenemos que poder encontrarnos con quienes trabajamos dentro del sistema de salud y con quienes no están dentro del sistema de salud, pero tienen tareas de cuidado relacionadas con el cuidado de la salud, para poder pensar esto, caminos posibles, soluciones posibles, cómo hacemos, cuáles son los problemas reales de salud en Chubut, eh, cuáles son los caminos, cómo vamos a hacer un sistema mejor, más integrado, cómo vamos a robustecer el primer nivel de atención, cómo vamos a hacer que las estudiantes y los estudiantes que se están formando en la universidad tengan una vinculación con el sistema de salud. Hay mucho, mucho para hacer, así que celebro este espacio, celebro este libro, que repito, en un contexto tan complejo nos pone a pensar con un material situado, con un material de acá, que no nos vienen a hablar de experiencias de otros lugares, sino que recuperan experiencias de Argentina, y me parece fundamental poder trabajar con ese material como un puntapié para seguir discutiendo todo lo que hay que hacer en salud. Y no digo nada más porque te vinimos a escuchar a vos, así que muchas gracias a todos a todos los que se acercaron. Esto es una invitación a seguir encontrándonos, a seguir trabajando en salud, porque hay mucho para hacer.
Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la presencia de todo el público que nos visita. Muchas gracias a todos los que tenemos en la mesa. La verdad, muchas gracias por toda la iniciativa que tuvo la cátedra. Como decía Paula, desde el primer momento, ellos también motivaron a sumarnos a esta propuesta. Quiero felicitar a todo el equipo de la Cátedra Abierta, contarles muy brevemente que en la delegación zonal, en la sede Trelew de la San Juan Bosco, contamos con 9 cátedras abiertas que realizan distintos tipos de actividades promocionando distintos libros, también lo hacen la mayoría de las cátedras, y también ocupándose de distintas realidades sociocomunitarias en el terreno, distintas problemáticas de distintas dimensiones que cada una de las cátedras van analizando. Así que en el nombre de la cátedra que hoy tenemos acá presente promocionando esta actividad tan importante, quiero también destacar las actividades de todas las cátedras abiertas que siempre nos acompañan desde la gestión, desde la promoción y desde el cuidado y el crecimiento de la región. Así que simplemente eso, Nicolás, muchas gracias. Seguramente vamos a disfrutar de tu presentación y espero que todos podamos disfrutar de este momento. Muchísimas gracias. Escucharemos al diputado nacional, doctor Daniel Golan. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Llevamos un rato de reuniones previas, ya estamos con poca voz. Mi fonoaudióloga, que es una querida compañera y cantante de tango excepcional, me reta porque no hago nada de lo que dice, que tengo que hacer con mi voz como solemos hacer los médicos. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Estamos acá ahora en Trelew, mañana en Madrid. Hoy con Nico presentando este libro. Mañana seguramente con la doctora Blanco y los rectores y rectoras de las universidades de la Patagonia, junto con todos los sectores y actores del sector científico-tecnológico argentino, tratando de dar las batallas que hay que dar porque están avasallando todo, ¿no? Y no nos vamos a quedar quietos y vamos a seguir haciendo lo que hay que hacer porque esto va a cambiar, seguramente va a cambiar, más temprano que tarde o más tarde que temprano va a cambiar y tenemos que prepararnos para poder hacer todo lo que faltó hacer, lo que no se hizo y lo que esperan los argentinos para que este país use todas sus potencialidades. Y obviamente sin ciencia y tecnología ningún país tiene destino de nada, ¿no? Así que bueno, después también tendremos otras actividades para aprovechar el tiempo que estamos aquí. Adentrándonos un poquito en el tema, la verdad que vivimos un tiempo en donde las disputas por el sentido común son enormes. Digamos. ¿Quién genera sentido común? ¿Cómo pensamos las cosas? ¿Por qué pensamos las cosas como las pensamos? Y la verdad que en salud tenemos una prevalencia del sentido común que desde el vamos nos condiciona para introducir los cambios que nuestro sistema de salud necesita. Es decir, la salud y el sistema de salud, que no son lo mismo, pero que obviamente interaccionan, es muy difícilmente nosotros podamos conseguir mejorar lo que hoy tenemos si desde el vamos el común de la población piensa que la salud es algo así como que nos curen y nos traten bien cuando estamos enfermos. Que cuando uno le pregunta a la gente, es ese más o menos el concepto, ¿no? Que cuando me enferme, me cuiden bien, me curen bien, me traten bien, y si me ponen muchas maquinitas y con muchas lucecitas, fenómeno. Y está bien, todo eso hace falta, pero obviamente le estamos errando al vizcachazo porque si no pensamos que lo más importante de la salud, primero es cuidarla, un sistema de cuidados proactivos, que además, en el sentido amplio, es mucho más que nos curen cuando nos enfermamos o que prevengan, pero que también prevenga y que con tiempo suficiente detecte las enfermedades para toda la población en condiciones de equidad
y que actúe rápido y eficientemente. Y bueno, si ese es el concepto, es más fácil, sería mucho más fácil introducir los cambios que uno necesita para transformar un sistema sanitario. Ahora, esa disputa que se está dando en el tiempo sobre la salud, ¿qué es la salud? La venimos perdiendo, pero hemos mejorado mucho. Hemos mejorado mucho porque antes quienes teníamos una visión crítica éramos como patrullas perdidas, aisladas, porque no es que esto empezó ahora, hace pocos años, esto de conformar este movimiento sanitario que hoy le estamos dando forma. Tiene raíces en muchísimos pensadores anteriores que escribieron. Nico decía, hay mucha, recién decía en el reportaje, hay mucha riqueza previa. Pero ¿a quién le llegaba? ¿No? Como decías vos, a determinados grupos que no hacían masa crítica. No hacían masa crítica. Masa crítica como para poder ir rompiendo ese modelo médico hegemónico del que recién hablábamos, que básicamente, miren, cuando yo estudié, y mucho en las mayorías de universidades del país y lugares de escuelas de salud no ha cambiado, y nos enseñan, y muy bien, pues nos enseñan muy bien, a diagnosticar y curar eventualmente órganos enfermos, que forman parte de alguna entelequia por ahí que le decimos paciente nosotros, que tiene algo acá que piensa y que ya ahí medio se nos escapa la tortuga, y que vive en un contexto social y ahí hacemos agua completamente, ¿no? Es decir, sacamos muy buenos especialistas, formamos muy buenos, pero esa parte no la vemos. Y ahí es donde nosotros entramos en acción, como digo, hace mucho tiempo, con mucha gente que nos precedió, y actualmente con una camada muy grande, de gente joven, porque algunos ya estábamos quedando un poco viejitos, otros ya no están, empieza a haber una camada de gente joven que masivamente empieza a generar esto, pero que además vincula no solamente este tema con el mundo de los que trabajamos en la salud, sino con la población, con la comunidad. Sin la participación activa de amplios sectores de la comunidad, tampoco va a ser posible, por más que tengamos académicos, intelectuales, y siempre decimos con Nico, cuando llenemos una cancha muy grande, como la de River hoy, digo porque es la más grande, no por ninguna alusión personal, en un congreso que no estamos tan lejos, que ya juntamos de a miles, vamos a entrar en otra etapa, ¿no? Y vamos a poder hacer cambios profundos y sostenidos que incluso no se pueden romper fácilmente, como pasó en Brasil, por ejemplo, ¿no? Donde se logró hacer esto cuando los movimientos sociales se unificaron a la lucha de los académicos que sostenían un cambio. Y no es que Brasil tenga una salud, pero de lo que eran a lo que hay, fue el día y la noche. Y Bolsonaro no lo pudo romper. Lo dañó, sí, pero no lo pudo romper. Ni su propio ministro de salud pudo atacarlo porque él comulgaba con el sistema. Digo, eso es lo que hace falta, ¿no? Y este libro, porque Nico medio recién en el reportaje, yo estaba muy austero. La verdad que es un libro importantísimo. ¿Saben por qué? Porque se ha escrito mucho de cuestiones ya por ahí que dan un salto a tener un conocimiento previo que algunos podrán hacer porque les interesó, porque leyeron. Pero esto es un trampolín. Es un manual, como dice así, es un manual. Un manual que además está contextualizado en los tiempos, cosa en la historia, que es muy importante no desvincular los periodos históricos, lo que pasaba en la historia, detrás de cada momento en donde se fueron dando los debates por la salud, pero además te da los instrumentos, el lenguaje mínimo, básico, imprescindible, para que cualquiera pueda empezar a entender no solamente de qué se trata la salud pública, sino de la importancia de saber y conocer sobre salud pública. El mejor neurocirujano
que cualquiera de nosotros queremos tener si tenemos algún problemita y lo necesitamos, es mejor profesional si sabe de salud pública. Es mejor profesional. Aunque técnicamente en ese momento que nos mete en 1 centímetro cuadrado de cerebro el bisturí, sea un genio, es mejor profesional y mejor médico si entiende el contexto de donde él trabaja. Por eso, Nico, la verdad que no lo alcancé a leer todo, las últimas partes ya fueron leer los títulos, porque me lo dieron sobre la hora, pero la verdad que me parece buenísimo, realmente porque es un manual que masifica la posibilidad de sensibilizar a mucha gente, de interesar a mucha gente para que empiece a leer y a interesarse por el tema de la salud pública. Mientras más salud pública sepamos, todos los que trabajamos en la salud, mientras más salud pública podamos transmitir y trabajar con la comunidad, los cambios que necesitan nuestro sistema de salud se van a poder hacer realidad. Así que, Nico, felicitaciones, a vos, a Yamila, la verdad que es un gran aporte, un trampolín, es un gran aporte, es un nexo con mucho de lo que se viene escribiendo hoy para dar ese debate, para dar esa nueva visión, para generar esa nueva subjetividad. Es un gran aporte. Así que felicitaciones y te esperamos que vos nos comentes más el libro. Gracias. ¿Más tenés eso? Bueno, después. Ahí se la necesitamos después porque no teníamos acá. Aparte tiene que Acá está todo preparado. Uno para cada uno. estar. Ahora tenemos. Vamos a después perdón, yo rompo el protocolo, sí. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Siempre hago esto, no es a propósito, sin querer. Bueno, pero muchas gracias. Realmente es muy lindo poder venir a Trelew, poder estar en Chubut, poder estar escuchando a compañeros y compañeras, intercambiar un poco. Es un gusto tener la oportunidad de traer un libro, que es un trabajo que hemos hecho principalmente con Yamila Gómez, pero también con Sabrina Balania y Jonathan Confino, como autores de este libro, y me gustaría contarles un poco de qué se trata. Pero antes, además de agradecerles muchísimo por la invitación y por todas las palabras y por la oportunidad de poder intercambiar con ustedes, algo que va a salir siempre mal y siempre salió mal, que es preguntarles una cosa así masivamente. Porque yo quiero saber un poco con quién estamos hablando, y siempre sale mal porque la mayor parte de gente no contesta, así que, bueno. ¿Quiénes son estudiantes? ¿Hay estudiantes? ¿Algún estudiante hay? Poquito. ¿Y quiénes son trabajadores de la salud? Un poco más trabajadores de la salud. ¿Y quiénes son ni trabajadores de la salud ni estudiantes de carrera de la salud y son de otro palo? Militantes, políticos. Bien, perfecto. Porque después si no uno se pone a determinadas situaciones y no es la mayoría. Bien, me sirve. Bueno, muchas gracias. No, este es un libro. Básicamente tiene ese objetivo. Tiene un objetivo de libro, que no es algo tan común que se utilice en los libros ahora, pero me parece que es una herramienta muy interesante el libro, que además es asequible, es chiquito. No por eso es menos complejo, pero tiene dos perspectivas que me interesa como contarlas. ¿Cuáles son? ¿Desde dónde escribimos esto? ¿Cuáles son el paradigma conceptual en el cual se escribe un libro? Insisto, no es un panfleto, no es un programa de gestión, no, es un libro, revisa la historia
y el análisis del conocimiento de la salud pública. Estaba orientado principalmente a estudiantes. En todas las carreras de salud, acá tienen varias, hay una, dos o muchas materias de salud pública, pero también hay muchos de los que somos graduados de la salud que de repente decimos, che, quiero ponerme a estudiar cuestiones de salud pública, y es un libro que te ayuda para eso también, para empezar, para introducirse en algunas discusiones importantes de la salud pública. Pero, como ustedes saben, los libros no son todos iguales, ¿no? No son ingenuos. ¿Desde dónde se escriben? ¿Qué está queriendo decir? Y aún queriendo yo ahora en este momento podría no poner una carga ideológica en esto, y así todo tiene un impacto en la vida, en la sociedad, según de dónde viene. Digo dos cosas que son perspectivas de este libro. La primera está escrita es la teoría de la complejidad. Yo no sé si todos sabemos qué es esto. Rolando dice, sí, pues los científicos piensan así hace mucho tiempo, pero los que trabajamos en salud estamos muy acostumbrados a haber hecho algo de la ciencia aplicada, que podríamos decir que es la ciencia de la salud, en cualquiera de sus ramas, pero que se perdió una parte. O sea, nosotros estudiamos sobre un modelo ya hecho, pero al no poder discutir el modelo, los errores del modelo se nos reproducen continuamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Decía Dani recién el temita de la tecnología y los aparatitos. Y particularmente la medicina, digamos, por esto el modelo médico hegemónico, en general la sociedad y todas las ciencias de la salud se basan alrededor de cómo se fue pensando la medicina, ¿no? Por mucho tiempo. Tema a discutir. Y uno no lo discute por no bancar a la corporación. Yo soy médico y todo bien, pero digamos, no es que por no bancar a los médicos, sino porque le hace mal también incluso a la medicina no abrir la perspectiva y saberes a otros lados. Pero bueno, ¿qué es lo que pensamos nosotros? Sí, que el conocimiento, que el médico con más prestigio es aquel que se dedica a la especialidad más chiquitita. Porque en lo particular y más pequeño de la especialidad está el saber real. Esto es Descartes, digamos, ¿no? Mientras más chiquitito lo llevamos a algo, más está la naturaleza del conocimiento. Pero ya hace mucho tiempo que esto no es así, estimado Rolando. Esto lo sabemos. No, digo, hay un autor muy conocido, no lo usamos como biografía, que se llama Ilya Prigogine, pero luego sí utilizamos mucho a uno que se llama Edgar Morin. Mírenlo, chusmenlos, acá están. Digo, el libro es un libro que busca a los autores. Edgar Morin. ¿Y qué hablan? De la teoría de la complejidad. ¿Y qué quiere decir eso? Que no hay, y esto nos pasa en salud todo el tiempo, imagínense, bueno, voy a decir algo que no es así, voy a hacer una simplificación pavota, ¿no? Pero alguien se comió una sopa de murciélago en Wuhan y estuvimos 2 años encerrados eso, de alguna forma, la teoría de complejidad se lo explica como el teorema de la mariposa, digamos, ¿no? Un evento pequeño en algún lugar puede desencadenar, en la explicación de ese modelo, dice, el aleteo de la sala de la mariposa en Oriente puede generar un tsunami en Occidente, ¿no? Bueno, por supuesto que yo no pienso que haya sido así, es una simplificación, pero quiero decir, ¿quién podía imaginarse que ese fenómeno de esa persona que llegó tosiendo a un hospital nos iba a encerrar durante 2 años y iba a generar 10 millones de muertos en el mundo? Entonces, los fenómenos en las ciencias de la salud y en la ciencia en general y en la sociedad en general no guardan correlación de dimensiones, sino tienen una correlación de causa-efecto. En medicina no lo sabemos, en salud no lo sabemos. Solemos pensar que podemos hacer diagnóstico con un algoritmo y solemos decir, bueno, si junta 3 o 4 requisitos, tiene tal diagnóstico, le corresponde tal medicación. Y eso, que se llama medicina basada en la evidencia, que fue lo que se implementó en la ciencia de la salud en los últimos 25 años, que vino a tratar de reemplazar todo pensamiento científico por un pensamiento dominado, y lo digo, Dani de esto habla muchísimo habitualmente, está basado en intereses comerciales, digamos, hay ciertos laboratorios que venden la pastilla para esos 4 criterios, quiero decir, y no digo que no sean buenos los desarrollos tecnológicos, lo que digo es que a veces fuerzan la realidad. Bueno, la cuestión es que nosotros sabemos muy bien que eso no funciona así. Entonces, la teoría de la complejidad es indispensable en la ciencia de la salud, pero sin duda es indispensable en salud pública. Si hay algo que no va a responder a una causalidad lineal, yo digo, yo soy fisiólogo además de esto, ¿no? La fisiología tampoco lo hace. Pero bueno, uno podría decir, qué sé yo, tal receptor se activa, pasa tal cosa, más o menos lo podemos simplificar el modelo. No sucede así en términos sociales. Y salud pública, para los que nos dedicamos a la ciencia de la salud, es quizás nuestra pata social. La única vez que vamos a ver cuestiones de las ciencias sociales es acá, es en esto.
Pero nadie que trabaje en ciencias sociales puede pensar que puede prescindir el concepto de campo. Acá abordamos el concepto de campo. Ahora, bueno, hay un autor que no conoce nadie, y es la segunda de las cosas que quiero, nadie, no, mentira, conocen muchísimos, pero muy pocos los que se dedican a la ciencia de la salud, que se llama Naumar del Media Filio. ¿Ustedes lo conocen? Ahí levantan la mano. Bueno, hay 2, 3 personas, muy bien. ¿Quién es Naumar del Media Filio? Bueno, es uno que se dedica hace como 40 años a hacer lo que viene haciendo Edgar Morin con la ciencia en general, pero aplicada a la salud, un brasileño. Y como decía Dani recién, hablamos un poquito de Brasil. ¿Por qué? Por la segunda de las cosas que son las dimensiones que atraviesan este libro. Brasil, y quizás los argentinos no lo sabemos, tiene el polo de pensamiento sanitario más importante latinoamericano y uno más importante del mundo. Producción de pensamiento epistemológico, de investigación, como tenía Argentina. Y de hecho, gran parte del sistema de los pensadores brasileños son los maestros argentinos exiliados después de los bastones largos y en la última dictadura. Chorny, Hamilton, Testa, Juan César García, grandes maestros argentinos que eran los herederos conceptuales de Carrillo, los que venían luego de la innovación epistemológica y el conocimiento de la salud que introduce un adelantado en su época, que fue Ramón Carrillo, un tipo que pensó la salud comunitaria en un momento en el cual se estaban descubriendo los antibióticos. Que están los antibióticos en auge, y en vez de decir es por acá, que es por donde estaba yendo el mundo, el tipo empieza a decir los microbios como causa de enfermedad son pobres causas. Esto es muchos años antes de que la medicina social, 30 años antes, 40 años antes, de que la medicina social tenga alguna relevancia. Él habla de medicina social. Fue un tipo alucinante. Sus discípulos conceptuales, algunos no los conocieron, pero empieza a surgir una serie de pensamientos con estos grandes pensadores argentinos exiliados de Argentina en la dictadura. Montan las bases del pensamiento del sistema de salud de Brasil, con brasileños, por supuesto, no vamos a ignorar la importancia de los brasileños que empezaron con eso, Sergio Arouca y tantos otros más, y armaron el sistema, el SUS, que es el Sistema Único de Salud brasileño, que nuevamente, 40 años después de lo que pudo hacer el peronismo, empieza a tomar la idea de un Estado presente en el sistema de salud. ¿Por qué estoy contando esto? Y hay un ejemplo, Dani, ¿vos te acordás esto? Una anécdota de, no fuiste vos, pero fue otro ministro de Salud, que se encuentra con la ministra, en una reunión de la OMS, se encuentra la ministra de Salud de Estados Unidos. ¿Te acordás? Claro, era Juan Mansur. Y le dice, la ministra le pide reunión al ministro argentino. Esto siempre es raro, ¿no? En general uno le pide al de Estados Unidos, y no de Estados Unidos te pide reunión a vos. Entonces, Mansur se junta con la ministra, y la ministra dice, no, yo me reúno con usted porque le quiero hacer una pregunta. Me enteré que en Argentina le hacen trasplante a los indigentes. ¿Eso puede ser? Sí, dice él. Esto lo cuento a los que no estudiaron medicina, les cuento cómo funciona. Los libros de medicina, uno estudia trasplantes, ponele de un libro que se llama Harrison, no se llama González, se llama Harrison o Cecil, son libros yanquis, están muy bien escritos, están muy buenos esos libros, y en la primera parte de los apartados dice epidemiología. ¿No? Dice cosas así como, por ejemplo, para hipertensión arterial, ser negro tiene el doble de riesgo de chance de ser hipertenso que si sos blanco. Y uno podría mirarlo y decir, debe ser la piel, ¿no? Seguro que la piel te levanta la presión, el tensiómetro funciona peor con... No, claro, es la piel. Bueno, evidentemente no, evidentemente está escondiendo una desigualdad social en la alimentación, en un toco de cosas que hace que los negros tengan peores condiciones de enfermedades crónicas, como pasa acá con los pobres, ¿no? Bueno, y los libros cuando habla de trasplantes dice indicaciones, tales condiciones del potasio, tales condiciones, etcétera, etcétera. Contraindicaciones, algunas enfermedades virológicas, ser pobre. Dice el libro. Y uno lo lee. Entonces el estudiante que está estudiando acá de ese libro, lee y dice, ¿y por qué ser pobre? Y le explica. Y porque no va a poder tener las condiciones de higiene en su ambiente que va a necesitar para hacer un inmunosuprimido posteriormente, que no va a poder bancar los tratamientos de inmunosuprimido. Entonces la ministra le pregunta cómo hace, ¿no? Esto te digo, estamos hablando del gobierno de Cristina. ¿Cómo lo hacen? Bueno, dice, no sé, y si no tienen casa, y le conseguimos una casa. Dice. Y si no tienen para pagarse los medicamentos, dice, los damos los medicamentos. Y si no puede salir a trabajar, y bueno, le damos una pensión para que tenga para comer. Y la mina dice, bueno, pero ¿cuál es el tema de eso? Yo no digo, sobre esto se aborda bastante también en el libro, sobre el derecho a la salud. ¿Qué es el derecho a la salud? ¿Dónde está el derecho a la salud en nuestra Constitución y cómo se la aborda? ¿Y cuál es el desarrollo
filosófico el derecho a la salud, ahora voy a hablar sobre eso. Pero la segunda de los ejes que atraviesan la construcción de este libro tiene que ver con la decolonización. Nosotros no podemos seguir pensando ni la ciencia ni la salud, menos, pensando con los estándares, condiciones, ingresos. Estados Unidos gasta $12.000 por persona por año. 20% del Producto Bruto Interno de Estados Unidos lo gasta en salud. Nosotros gastamos, hoy vamos a estar en 200, ¿no? Menos, 150, 200. No, del PBI sí, pero en dólares deben ser $150. 150 dólares. Que uno lea. Claro, es muy difícil saber, pues se evalúa y te vas afuera, pero que uno piense las perspectivas sanitarias desde la conceptualización que puede tener Estados Unidos con $10.000 o $12.000 por persona por año, contra 150 nosotros. Pero además con la cosmovisión de ellos. Y sobre esto también hay un apartado muy interesante acá, en este libro, que habla del derecho a la salud. Porque ustedes saben, lo que nos pasa ahora, esto de que se muera el que no tiene plata, en general no está avalado por nadie. No hay sociedades que digan que vienen a hacer el mal, digamos, ¿no? E incluso, no, pero lo digo en serio, porque capaz que uno se enoja o lo piensa porque hacen esto. No hay un pensamiento filosófico detrás de la teoría del odio, digamos. No, ningún pueblo dice y acepta, ni siquiera los pueblos más fascistas, aceptan que son el malo de la película. Nadie se considera el malo de la película. Todos consideran que lo que están buscando es la forma de construir una sociedad mejor. Podemos diferir en los caminos, podemos pensar que tu forma de llegar a la sociedad mejor se lleva puesto a mucha gente en el proceso y entonces demasiado cruel no estamos de acuerdo. Pero nadie se planta diciendo, quiero decir, ni Milei, no viene a decir vengo a destruir todo, dice vengo a salvar todo. ¿No? Entonces, no existe, es mentira, los que plantean que no hay ninguna discusión respecto al derecho a la salud. Hay discusión concreta. Y hay bases teóricas respecto a eso. Y hay utilitaristas que dicen, bueno, le hace mal a la salud, le hace mal a las sociedades que el Estado le pague la salud a las personas. Porque es mejor, dicen, que haya cierto rédito en las acciones de todos, porque eso es el impulso para la competencia. Son cierto tipo de sociedades que se basa en el utilitarismo. Aún esas sociedades apoyan una idea sobre el derecho a la salud que se llama el mínimo decente. Las sociedades, el mínimo decente del derecho a la salud. Que nosotros no lo tenemos en nuestra cosmovisión, pero nos lo quisieron inculcar cuando nos hablaban de la CUS. Y nos decían, ¿se acuerdan del gobierno anterior, el de Macri, que hablaban de la CUS y decían que no era también una solución, que iba así como el eslogan de la revista Barcelona, una solución europea para el problema argentino, digamos. No era un problema en Argentina la cobertura de salud porque tenemos sistema de salud público, es decir, cobertura de salud tenemos, pero vienen a decirte, bueno, vamos a darle un paquete mínimo de prestaciones, o sea, un mínimo decente. Y si uno tiene más necesidad, o una necesidad distinta de lo que este paquete mínimo de prestaciones te puede dar, ahí ya no puedes acceder. Pero tiene una base filosófica, que es esta. Sin embargo, incluso los propios liberales, porque también hay una discusión de qué son los liberales. ¿Los liberales son esto que estamos escuchando ahora? Ojo, el presidente dice que no es liberal, dice que es liberal libertario. Que a mí me costó mucho entender qué era, pero después lo entendí. No es lo mismo que liberales. Porque un liberal es Rawls. ¿Alguien conoce ustedes a Rawls? Rawls, bueno, alguno de derecho, qué sé yo, conocen a Rawls. Rawls es un liberal, un filósofo liberal estadounidense que habla de la justicia social. Dice, quiero decir, porque si no parecemos locos, que nosotros estamos colgados, ¿viste? Cuando vienen a decir, no, estos populistas, que no sé qué, no, todo el mundo piensa así. Todo el mundo que piensa y escribe, y reflexiona, y debate, y profundiza las ideas, piensa que tiene que haber justicia social. Nadie dice que la justicia social es lo peor que le da a la sociedad. Esto es realmente muy extremista. Incluso, Rawls plantea que, bueno, por supuesto, démosle condiciones de competencia a todos. La competencia, como es un liberal, la libertad y la competencia son condiciones que empujan al avance de la sociedad. Pero partamos todos del mismo lugar. Y lo plantea así, dice, si en la ruleta de la vida no todos venimos del mismo lugar, entonces demos condiciones desde el Estado para equiparar la de la ruleta de la vida.
y lo transforma, la plantea como justicia social. Eso. Por supuesto que nosotros tenemos nuestra propia caracterización de la justicia social, pero se parece bastante en aspectos filosóficos a este concepto. Entonces, digo, cuando queremos discutir sobre el derecho a la salud, que es algo indispensable para comenzar a hablar de salud pública, y casi uno diría, debe ser de las materias introductorias de cualquier carrera de salud. Usted lo que viene a hacer es un trabajo para privilegiados que pueden pagarlo, o usted lo que viene a hacer es trabajo para garantizar el derecho a un pueblo. Porque si no, uno no sabe a qué se va a dedicar. Si no, uno sabe si esa herramienta que va a aprender tiene la obligación de prestarla al pueblo, de alguna manera, o se está haciendo una herramienta que después verá cómo la vende. ¿No? Digo, no sé cuántos hay abogados acá. Nadie viene a estudiar Derecho y le dicen, usted lo que viene a hacer es a ver cómo estafa más grande. No, no. Tiene que construir justicia el que viene a estudiar Derecho. Lo haga en el sector privado, lo haga en el sector público, lo haga en la justicia. Viene a buscar justicia. Lo podrá hacer de diversas maneras. Con la salud sucede lo mismo. Nosotros venimos a buscar salud. Y eso es la condición natural para la existencia de la universidad. Sí, sí, igual creo que yo no me voy a meter en disquisiciones demasiado finitas, me parece que personalísimo no es esto, que justamente sería como lo contrario, que es un derecho común. Bueno, y eso es una de las condiciones de Argentina. Uno nace en Argentina y sabe que puede estudiar hasta la universidad y sabe que no le va a pasar algo que sí. Aprovecho ese pie para desmitificar una cosa muy interesante. Hicimos un trabajito, nosotros nos pusimos a estudiar, porque salieron algunas cuantas provincias a decir, vamos a cobrarle a los que vengan a otros países porque nos desfinancia el sistema de salud. Yo dije, a ver, vamos a ver cuánto es esto. Y nos pusimos a estudiarlo. Bueno, estudiándolo. 0,4% de las atenciones de guardia, 0,2% de las internaciones, 0,02% de los partos, 0,9% de tratamientos para VIH, 1% de tratamientos oncológicos. Quiero decir, no mueve para nada el amperímetro del sistema de salud, no produce ningún impacto económico. Y en todo caso, y guarda con esto, buscar el enemigo interno, externo. Buscar entre nosotros el enemigo externo. Guarda con esto, yo me llamo Kreplak, entonces tengo una historia en mis espaldas que tiene que ver con, no, de verdad, digo, el 90% de familia quedó en Auschwitz. Entonces, no identificar al que está buscando un enemigo interno, un enemigo externo entre nosotros, es peligroso. No estoy acusando a nadie de nada, digo, ojo, con echarle la culpa a algo que no es cierto, porque los que trabajamos en salud, trabajamos con datos. No trabajamos con sensaciones, opiniones y angustias. Las angustias las administramos, las utilizamos como parte de nuestra forma de empatizar y de trabajar, pero la decisión la tomamos en función de los datos, no de las angustias. Esto siempre es muy importante. Pero lo que digo es, nosotros en Argentina tenemos el derecho a la salud, tenemos el derecho a la educación, esto es esencial y aquí está, pero guarda, ¿por qué decía lo de la colonización? Cuando nosotros laburamos en Nación, Salva, Dani, nos tocó hace 2014, 15, laburar en el Ministerio de Salud de la Nación, a mí me pasó una cosa que me llamó mucho la atención. Yo leía los programas, programa Remediar, programa Sumar, programas exitosos y muy buenos, y en su texto decía, la población objetivo es la población sin cobertura de salud. Eran programas redactados por los funcionarios del Banco Mundial, que durante 20 años fueron introduciendo este concepto en Argentina. Personas sin cobertura. Y cuando nosotros llegamos ahí decimos, che, pero acá no hay nadie sin cobertura. Si tenés un CAPS acá a la vuelta, el hospital allá, si tenés un accidente te pasa a buscar la ambulancia y te lleva al hospital. Acá estamos todos con cobertura. ¿Cómo que sin cobertura? Bueno, después vino la cobertura universal de la salud. Entonces, durante 20 años trabajaron la redacción de los programas en todos los ministerios y secretarías de salud de nuestro país.
autores que te formaban con bibliografía que se escribía en otros países y que te decía la necesidad de la cobertura de salud, para que cuando alguien te dice hay que darle cobertura de salud, vos ya sepas que eres una persona sin cobertura. Y eso no es cierto. La segunda cosa que venía después de la cobertura de salud es mercantilización de esa situación y la privatización que viene de la mano siempre de la desaparición del Estado. Entonces, yo digo, hay sociedades que están de acuerdo con la mercantilización de la salud, allá ellos. Nosotros no. Nosotros venimos de al menos del 45 para acá, con una construcción filosófica, histórica y política, donde la salud y la educación son identitarios de nuestro pueblo y son un derecho. Y son un derecho que es universal. Y es importante defenderlo como derecho universal. En nuestro país, error pequeño que se les escapó cuando hicieron la Constitución del 94, porque pusieron que en un artículo que dice que la salud hay que garantizársela al que la compra como viene de servicio, uno la mira así, dice que bajón, esa parte no está tan buena, pero se olvidaron de una parte que es que incorporaron los tratados internacionales al texto de la Constitución. Entonces, dice la Constitución Nacional que la salud es un derecho y que el Estado tiene la responsabilidad de garantizarlo, porque eso dicen los tratados internacionales a los cuales Argentina suscribe con fuerza de Constitución. Entonces, cuando vienen a decir la salud, acá a ustedes les pasó una cosa que ya es una anticipación de lo que después vino a suceder en el resto del país, que está pasando ahora de vuelta, que fue la epidemia de Hanta. Y el ministro nacional dijo, y es un problema, ¿qué haría usted no viaje a Chubut? ¿No se acuerdan? Porque yo me tiré nafta, me prendí fuego y fui corriendo hasta el Ministerio de la Nación a ver si... No, digo, para mí es tremendo que un Ministerio Nacional piense que un problema epidémico con fallecidos, que además, insisto, porque después tuvimos la pandemia. Vos no sabés cuando te comés la sopita de murciélago qué va a pasar. O sea, nadie puede decir que una epidemia es problema del otro. Porque esa epidemia de Hanta se podía quedar ahí y estamos todos persiguiendo, y yo no era funcionario ni nada, estamos persiguiendo si había contacto humano-humano. Porque se sospechaba que había habido contagios humano-humano con la tasa de mortalidad que tenía eso, y eso es para venir con todo el sistema de salud nacional a resolver el problema que teníamos acá. ¿Cómo vamos a decir que es un problema de Chubut? O no viajen a la zona. Entonces digo, no solo es un problema no hacerse cargo de eso, sino que además viola la Constitución Nacional. La Constitución Nacional dice que la salud es un derecho, y hoy nos dicen de vuelta lo mismo, que cada provincia se haga cargo de los problemas de la salud, y eso no solamente está en contra de la historia de la salud argentina, está en contra de la planificación sanitaria, sino que además es inconstitucional. Bueno, digo, esto está revisado en el libro, porque a veces aparecen las discusiones, uno escucha a algunos que se dedican a esto y dicen, pero no tiene rango constitucional en nuestro país el derecho a la salud. Mentira. Acá está bien revisado, estudiado, analizado y describe en qué lugar tiene el rango constitucional el derecho a la salud. Por lo tanto, nadie puede definir desde el gobierno nacional si decide o no hacerse cargo de una epidemia que suceda en provincia de Buenos Aires, en Chubut, en Misiones o donde fuere. Es una responsabilidad constitucional del gobierno nacional que debe representar. Pero bueno, esas dos son las primeras dos perspectivas que yo quería contarles que me parece que son trascendentes en este manual. Luego tiene cuestiones operativas. ¿Cómo haces una CIS? ¿Cómo construís un diagnóstico sanitario en tu territorio? ¿Cómo comprendés los elementos del juego de poder? Que esto es tan importante en la salud pública, porque si no uno tiene una buena teoría, pero después no pasa. Bueno, entonces ahí entran conceptos de la sociología muy importantes para analizar. Y algo que yo creo que luego de la pandemia es imposible no mirarlo, que tiene que ver con qué es la epidemiología. Y la epidemiología es una ciencia que cuenta casos, digamos, ¿no? Y en todo caso, y guarda porque esto es la epidemiología que se aprende en Facultad de Medicina habitualmente, digo medicina porque vuelvo de vuelta a esta idea más médico-hegemónica, positivista, relacionada con la causalidad. Se piensa a la epidemiología como, bueno, ¿cuántos contagios tengo sobre personas expuestas? Y es una cuestión de la infectología. Eso puede hacerte que vos pienses que vas a abordar una pandemia con un grupo de infectólogos, y es un error. Y es un error. Porque si la pandemia hubiera sido un problema infectológico, ok, pero todos estuvimos encerrados, hubo problemas de producción, hubo problemas psicológicos, hubo problemas de laburo, hubo problemas...
de construcción de respuestas sociales ante los problemas. Entonces, no era un problema infectológico, no era cuál era el antibiótico adecuado para este problema. Entonces, detrás de esa respuesta hay una cosmovisión anterior, que es la epidemiología, una ciencia que cuenta casos. Pero si esto fuera así, nosotros no podríamos decir que los negros tienen el doble de chances de tener hipertensión que los blancos. O no podríamos decir que la mortalidad infantil, Mati, en el cordón sur de la ciudad de Buenos Aires es 2 o 3 veces más que bueno, es 11 contra 3, así que es casi 4 veces más que la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. Dice Bernard Shaw, la estadística de la ciencia, que dice que si mi vecino tiene 2 autos y yo ninguno, los 2 tenemos 1. ¿No? Eso claro, hace promedio. Tenía una frase que era mucho más desagradable, que la dejé de decir, me dijeron que no se decía, sobre también los promedios, pero bueno, eso me parece que está bien políticamente, ¿se acuerda? Se entiende. Bueno, entonces, ¿cómo? No, está bien. Entonces, no, lo que quiero decir con eso es que si esto fuera así, simplemente las posibilidades de enfermarse sería un problema de azar. Y si fuera un problema de azar, tanto no tenemos para hacer. Entonces casi no habría sentido que existieran los epidemiólogos. Estoy diciendo una cuestión que es bastante rápida, pero esto hay que estar 5 días viviendo con Omar de media filo para que termine de explicártelo. Y yo le voy a decir como la conclusión, y ustedes pueden decir, es obvio, pero es mucho más complejo. La epidemiología tiene que estudiar la razón por la cual la distribución de las enfermedades es desigual en los pueblos. E intervenir en eso. ¿Por qué algunos grupos sociales se enferman más que otros? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las causas de eso? ¿Cuáles son los determinantes sociales, si quieren? Pero sobre todo, ¿cuál es la causa social de la distribución de las enfermedades? Porque si no fuera así, insisto, sería un problema de azar. Y si fuera un problema de azar, te tocó o no te tocó, bueno. Pero no pasa eso. Sabemos que la mortalidad infantil es más alta en los sectores más populares, pero también la mortalidad por enfermedades metabólicas, que tenés el doble de riesgo de tener obesidad, si estás en el sector más bajo, y tenés el triple de riesgo de tener diabetes. Que la expectativa de vida es menor y que las causas de muerte de todas las causas son mayores en los sectores más populares. Entonces, la epidemiología es una epidemiología social. Siempre es una epidemiología social. Y guarda con eso, porque si uno no hace ese análisis todo el tiempo, toda esa vuelta de análisis, pareciera que los que hablamos de epidemiologías sociales porque somos unos zurditos, unos populistas, demasiado peronchos. Pero no es esa la discusión. La discusión te nubla la posibilidad de hacer algo. Digamos, y nosotros tenemos una experiencia, bueno, con Dani, pero con todos, con Mati, Salva, con Lucas, con todos los compañeros que nos tocó trabajar durante la pandemia en la provincia de Buenos Aires. Lo cuento desde allá, ustedes me dirán acá, y ahí aprenderé de ustedes cómo fue. Nosotros en la provincia de Buenos Aires dijimos, che, este problema no lo vamos a encarar poniendo más respiradores y más médicos en las terapias intensivas, solamente. Pusimos más respiradores médicos en las terapias intensivas, pero solamente. Porque vimos que en Inglaterra, que en Italia, que en Nueva York, que tienen la capacidad infinita de comprar respiradores y poner respiradores y hacer edificios, como veíamos, esos edificios en 4 minutos que levantaban no sé qué, tienen todos los recursos económicos del mundo, igual colapsaron. Y hace tantos años que nosotros venimos hablando de atención primaria de la salud como estrategia organizacional de los sistemas, que se basan en los territorios, que se basan en trabajar con las comunidades y que ellos nos puedan acercarnos otra herramienta desarrollada acá, que es la epidemiología comunitaria, que nos expliquen en cada territorio qué está sucediendo y por qué sucede, como forma de organizar el sistema de salud de la base para arriba. Entonces lo que hicimos nosotros es, además de armar terapia intensiva, salir a laburar con las organizaciones sociales a los barrios y salir nosotros, el ministerio, a los territorios. Y hay una experiencia que ustedes fueron protagonistas en Quilmes, que nosotros tuvimos. Ustedes saben, hubo el primer episodio de transmisión comunitaria grande fue en la Villa 31, en la Carlos Gardel de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí tuvimos un 45% 54% de la población contagiada. Ahí empieza, de lo que era caso a caso, que se podía seguir la transmisión comunitaria, empezó el problema, digamos, ¿no? Veníamos aguantando hasta que ahí empieza el problema muy grande. A los días nos aparece un brote comunitario
en un barrio en Azul, en Quilmes, que es muy parecido, más chiquito, pero enfrente tiene Itatí, que es igual de grande. Entonces era como, podemos tener mañana el 50% de 30.000 personas contagiadas. Mañana. Entonces eso nos iba a desbordar el sistema de salud en 3 minutos. Y ahí la estrategia fue un trabajo comunitario con las organizaciones sociales. Nos sentamos con ellos a ver cómo hacemos para trabajar en prevención. Entonces, ¿qué hicimos? No salimos a correr la epidemia con más respiradores. Salimos a trabajar en los barrios, en la prevención, la atención primaria. Funcionó. Digo funcionó porque el resultado de Azul y Itatí, Itatí menos, pero en Azul fueron 12% de contagiados y Itatí 7% de contagiados en ese lugar que había sido 54 en Espejo en la ciudad. Estamos hablando de 20 kilómetros de distancia entre un lugar y el otro. Pero además, y esto es un estudio que terminamos haciendo nosotros en la provincia, creo que está acá también citado, los quintiles más pobres en la provincia de Buenos Aires tuvieron el mismo riesgo de enfermarse y de morirse que los quintiles más ricos por COVID. Para nosotros esa es la búsqueda total del sistema de salud. ¿Qué es lo que quiere buscar el sistema de salud? Equidad. Generar equidad. No lo logramos con la hipertensión, con la diabetes, con el cáncer, con lo que quieran. No es que hoy lo logramos con las demás cosas. En ese modelo, en ese momento, con un sistema de salud integrado, con un Ministerio de Salud fuerte, que le juntó las camas del sector privado, del sector público, que tomaba las iniciativas, que armó líneas de cuidado, que invirtió en los medicamentos, que dijo primero va este, después va este, después va este, y lo hicimos de la clínica más onerosa hasta el centro de salud más humilde y barrial. Todos hicimos lo mismo. Y del primero al último nos llevamos todos ordenados del sistema, con la excepción de algunas clínicas privadas que no querían sentarse con nosotros, pero muy pocos, el 90% estaban adentro. Y nosotros pudimos garantizar equidad. Y no lo digo para polemizar ni nada por el estilo, porque esto no tiene ninguna expectativa de más que solamente lo académico. En la ciudad de Buenos Aires hubo 7 veces más mortalidad en los barrios pobres que en los barrios ricos. Digo, no es para polemizar, lo digo en serio, no es una chicana ni nada por el estilo, es un trabajo publicado por ellos. Pero ¿por qué lo cuento? Porque entonces vale la pena, también es otra de las características de este libro, está escrito después de la pandemia. La atención primaria de salud no era una cuestión ideológica, no era como también advertía seriamente Mario Testa, que si no ponemos recursos va a ser atención primitiva de la salud. No, con recursos, porque se puso mucha plata en esto, con miles de promotores de salud, con mucho esfuerzo, con trabajo con las comunidades, podés intentar, al menos en un momento, algo que para nosotros ya no funciona como una especie de utopía en la retina, digamos, ¿no? La utopía de la búsqueda del sistema de salud lo logramos conseguir en algún momento muy particular. No digo que se pueda hacer en el resto de los temas tan fácilmente, pero tenemos que buscarlo, porque sabemos que si el Estado construye un sistema integrado de salud, puede generar equidad. Bueno, esas son parte de las discusiones que atraviesan este libro. Es un libro que tiene una perspectiva. Claramente se posiciona desde la búsqueda del derecho a la salud y plantea el acceso como la principal herramienta, como la principal problemática de barrera, el acceso a ese derecho nominal a la salud. Esos son los elementos con los cuales nos paramos. Hay mucho material teórico y de discusión, que además a mí me parece que es muy interesante, primero que nos provoque un debate entre nosotros. Creo que es un libro que puede ser abordado no solo por aquellos que nos dedicamos a la salud, como los que no nos dedicamos a la economía, leemos de economía, creo que puede ser algo asequible, quizás un poco de nicho, pero asequible para cualquiera. Pero sobre todo lo que quiero decir es, y si no están de acuerdo con esto, escriban un libro. Pongan sus ideas, claro, laburen y discutamos, porque no puede ser que contra esto sea. Doy otro dato y que a mí me preocupa muchísimo. Hicimos un estudio en la provincia de Buenos Aires hace poquitito, donde hicimos una encuesta a 64.000 hogares, un estudio muy grande sobre uso del sistema de salud. Y con eso nos permite saber la totalidad de la población representativa distrito por distrito, de los 17 millones de habitantes de la provincia de Buenos Aires, cuál es su relación con el sistema de salud. Bueno, 11 millones lo usan, el sistema de salud. De los 11 millones, el 97% accede. Solo el 3% no accede, no pudo acceder porque le dieron turno demasiado tarde, porque se olvidó de llamar de vuelta, no sé, el 3% no pudo, el 97% pudo. El 85% resolvió sus problemas en su barrio, además. El 85% accedió a medicamentos, especialistas, estudios diagnósticos. Hay un 3% que nos duele, porque el 3% de 11 millones es mucha gente. Pero ese 3% que le costó llegar, es el que hoy se ve representado en medio de comunicación,
y también en fuerzas políticas que dicen el sistema de salud no existe, no sirve para nada. Es mentira que hay un derecho a la salud. Porque, miren acá, tenemos a Juan, Pedro, Pepito que se quejan, que tienen derecho a quejarse porque no llegamos al 100%, pero el 97% llegó. ¿Vamos a dejar que lo que hicimos por 11 millones de personas se tire por la ventana diciendo que no existe por ese 3% que no llegamos? No, en todo caso, vamos a buscar ese 3%. Pero esto nos está pasando con todas las cosas a nosotros. Nos pasa con los derechos laborales. Y aquellos trabajadores negros que no tienen derechos laborales, entonces destruyamos los derechos laborales. No, conquistemos los derechos laborales para aquellos trabajadores en negro que no tienen derechos laborales. Con la educación, decir que la educación no existe o no sirve, no pudieron con la universidad. Cuando quisieron venir a decir eso de la universidad, ahí hubo una resistencia. Ahora estamos en un sistema de asfixia gradual, que también hay que advertirlo y discutirlo. Pero lo quiero plantear, porque si no, quizás, por esa pequeña falta, significativa, pero marginal en números, perdemos el valor de todo lo demás construido. Tenemos un desafío muy grande, sin duda, pero ese desafío, tráigamelo, díganmelo y discutámoslo. Hagan el laburito y en todo caso, decime por qué pensás que es mejor romperlo del 97 antes que arreglarlo del 3. Y explícamelo conceptualmente. Y la última cosa, porque me parece que de paso que le interese, que es algo medio novedoso este libro, que es divertido. Tiene ahí, está bueno esto, porque ¿cómo son los libros en este momento? Tiene un QR. ¿Para qué tiene un QR? Porque si uno va leyendo el libro, en casi todas las páginas hay una cita a algo. Yo soy medio Paco de Amigos son los amigos, es de muy viejo, ¿no? ¿Alguien veía esa serie? ¿No? Bueno, a mí me gustan entonces yo siempre estamos recomendando alguna película, alguna serie, algún documental. Entonces cada tanto aparece un documental, pero ¿cómo recomiendas un documental en un libro? Pones el link y el link cambia pasado mañana. Entonces en el QRS tenemos actualizados los links de documentales o de páginas de distintas organizaciones de salud, ministerios o organismos científicos que expanden esa información. Entonces quizás lo que nosotros mencionamos como un dato, tenés el link para después ir a buscar la base de datos. Yo cuento esta encuesta, bueno, vayan a buscar la encuesta, está ahí. Está el link, pueden leerlo. O los documentales para poder profundizar. Así que también es una herramienta que si bien es inicial es muy expansiva. Nos permite sacar muchas más conclusiones de las que están acá. Eso es la búsqueda. Y contribuir a un debate académico, pero cerca del pueblo. No podemos tener más debates académicos que no piensen en los problemas de la gente. A mí me parece que tengamos esta discusión con docentes, estudiantes, pero con militancia, con pueblo en la misma mesa, bueno, a eso veníamos, digamos, a encontrarnos todos los mundos indispensables que tenemos que construir para tener un derecho a la salud. Muchísimas gracias. Se puede hacer intercambio si quieren, ¿no? No sé. Bueno, sí, más que nada, ser para la presencia de ustedes, pero fundamentalmente quería transmitirle a los más jóvenes que están acá y a los más viejos que estamos también, una historia que nosotros tenemos acá en la provincia de Chubut, que es de 1987, con la implementación del Sistema Provincial de Salud y los consejos comunitarios de salud. Nosotros tenemos historia y es cierto, como pasó en Brasil, que cuando el sistema de salud es apropiado por la comunidad, es imposible que alguna vez se borre, porque hasta hoy día los centros de salud de los barrios tienen esa misma dinámica con la población. Hay mucha historia en eso y
Lo que yo quería reivindicar que nosotros tenemos todavía compañeros que están en Chubut desde esa época, el doctor José Manuel Corcholo Blasco, en Comodoro Rivadavia, el compañero Saverio Tedesco en Puerto Madryn, y lo que me parece a mí es que hay que trabajar sobre esas historias, agregar todo lo que pudimos avanzar en estos años y hacer una continuidad histórica de eso. Por eso a los jóvenes les digo que hay historia, nosotros tenemos que estar orgullosos en nuestra provincia de que nosotros hicimos historia en esa época. Nosotros teníamos jornadas de salud con el pueblo, así se llamaba, y venía un sanitarista que se llama Norberto Liski, que no sé si todavía sigue estando, pero la verdad que nos aportó a la militancia un montón de prácticas que hasta hoy tratamos de ponerlo con nuestra gente. Muchas gracias. Perdón, me hiciste recordar que me olvidé que Maní está en estos momentos visitando a su familia, hijos, nietos, y me pidió, por favor, me olvidé, ahora cumplo, de mandar un saludo. Hubiese querido estar él acá, pero bueno, es el mes que visita a la familia que está afuera. Pero cumplo con el pedido que me hizo. ¿Alguien más? Bueno, aparte de agradecer la presencia de todos, tengo una pregunta puntual porque recuerdo que existía una subsecretaría de salud comunitaria en el Ministerio de Salud de la Nación, que existía un programa que era médicos comunitarios también, que calculo que hoy no debe haber sido absolutamente dinamitado y no debe quedar nada. Pero también recuerdo que la discusión era si en la formación de los profesionales médicos había habido un cambio en la estructura del programa de formación para entender esto de la salud comunitaria. Bueno, primero hago un pase de revista de cómo están médicos comunitarios. Médicos comunitarios tenía más de 20 años de antigüedad, lo cerraron hace mes y medio, 2 meses. Lo cerró muy orgulloso el vocero presidencial, diciendo que lo cerraba porque había contadores y abogados contratados. De vuelta a lo mismo. Si bien abogados y contadores también son parte del equipo de salud, el 97% era médico, enfermero, kinesiólogo, y había también algún que otro abogado y contador. Pero él agarra el ejemplo de lo que a él le parece que a él en su cabeza no entra en un modelo de un equipo de salud, para decir, ves cómo en función de esto hay que romper todo lo otro. Es bastante peor la lógica de pensamiento, ¿no? Pero bueno, se cerró. También es cierto que hace unos cuantos años que se lo había dejado de lado y ya el impacto económico, ustedes se acuerdan, era Médicos Comunitarios, era un programa que tenía este objetivo: formar en salud comunitaria a trabajadores, porque faltaban trabajadores preparados para hacer trabajo en atención primaria de la salud, pero también complementar el salario de manera tal de garantizar que estuvieran más tiempo en los centros de salud. Esa parte había venido decayendo muy fuertemente. Dani tenía un proyecto de ley que lo presentó cuando era ministro, que obtuvo media sanción, después perdió estado parlamentario, que era básicamente generar 1.500 equipos, 6.000, perdón, 6.500 por año. Eso, 1.500 por año durante 4 años, 6.000 equipos básicos de salud financiados como parecido a una Tandos, digamos, en el sentido de, la Tandos fue un programa de la provincia de Buenos Aires de la época de Ferrara, de dedicación exclusiva y alta remuneración para priorizar el primer nivel con la formación. Eso es lo que vemos, para dónde íbamos, a dónde fuimos, digamos, ¿no? Íbamos para allá. Pero respecto a la formación, a mí hay una cosa que me parece muy interesante. Prólogo del libro lo escribe Mario Rovere. Mario Rovere es un maestro de muchos de nosotros, es un sanitarista muy importante y un especialista en fuerza laboral a nivel mundial, en salud. Y él comenzó con un proceso
debo decir, perdonen si partidizo un poco, pero bueno, creo que somos, aunque no todos tenemos ese mismo lado, bueno, Cristina tuvo una mirada sobre las universidades que fue muy innovadora, que todavía hace falta un reconocimiento un poco mayor a ese aporte que hizo Cristina en emplazar las universidades en los territorios. Pero luego de eso pasó una cosa en la cual Robert es uno de los artífices principales, que es poner carrera de medicina, porque la medicina siempre fue una de las carreras más elitistas de las universidades y solo se encontraba en las tradicionales, ¿no? De La Plata, Córdoba, UBA, Rosario, Tucumán, para de contar. ¿Y cómo conseguías profesionales de los pueblos? Bueno, Mario, y acá también tenemos una universidad que es producto de eso, porque surge en una carrera en una universidad, una carrera de medicina de la universidad que produce en ese tiempo. Pero eso le agrega una segunda cosa que es un modelo de formación, no me quiero poner demasiado técnico, pero nosotros los que estudiamos medicina en la UBA, por ejemplo, estudiamos un tipo de formación que es muy positivista, biologicista, que se llama modelo flexneriano de educación, que es donde separamos anatomía, histología, los pedazos del cuerpo antes de ver a las personas. Esto que decía Dani, hay algo así como un ciudadano. Y en cambio, en este modelo de formación innovada, basado en una estrategia de McMaster, se llama así, una escuela canadiense, en verdad se centra en los problemas de los territorios. Los pibes salen a los barrios, vuelven y dicen, che, vi esto, y a partir de ahí estudiar anatomía, la fisiología, desde los territorios, con las personas enteras, con su contexto, con sus problemas. Y hoy ya están aportando graduados. Hay universidades con esa perspectiva de formación, que se llaman currículas innovadas, en gran parte del territorio nacional, en universidades las no tradicionales, digamos, que yo no sé qué va a pasar, pero sí puedo decir que cuando hoy vemos el examen de residencias, que algunos que vienen de las universidades más tradicionales o no se presentan, o se presentan para hacer subespecialidades, oftalmólogo, no sé qué, claro, más del 50% primero se presentan casi todos o todos a residencias, y más del 50% se presenta a hacer pediatría, medicina general, clínica médica, digamos, a las especialidades más generales, porque algo ha impactado, al menos por ahora, esa formación en su cosmovisión de lo que vienen a buscar, de su modelo a seguir, como quién quiero ser. Después necesitamos que el sistema no lo rompa, porque capaz que lo vienen lleno de ideal, lo ponemos en el sistema y lo mercantilizamos. Así que también tenemos que discutir mucho adentro del sistema para que no sea todo. Yo hay una cosa que siempre pienso que nos pasa a los que trabajamos en salud, perdón si me pongo un poco corporativo melanco. No, porque después se confunde el laburo nuestro. A nosotros no nos pagan por lo que hacemos. Lo que hacemos no tiene precio. Nosotros nos pagan para que podamos vivir y hacer lo que hacemos. Pero no es que, porque después se discuten sino todas las cosas. ¿Cuánto vale que vos le opere el corazón a un nene y le salve la vida? No, no. ¿Quién está hablando de cuánto vale? ¿Cuánto tengo que ganar yo para vivir dignamente con ese trabajo que yo hago? Pero mi trabajo no tiene precio, no está en venta además. Y si no lo empezamos a pensar de esa manera, es muy difícil que podamos mantener una correlación de las cosas adecuadamente, porque si sucede así, que es lo que está imperando en alguna lógica de lo que discutía Dani recién cuando decía venimos perdiendo por goleada, entonces terminan pagándote más para aquel que use un fierrito y no le pagás al pediatra que controla a los pibes que no se nos enferme, que está él solo en una comunidad entera y controla a todos los pibes y cuida que no se enferme, si la enferma lo detecta a tiempo y lo manda para que le pagás más al que lo agarra al paciente cuando ya lo vio el pediatra que le salvó, y eso no vale nada porque por esa consulta, ¿cuánto vas a pagar? No funciona así. Yo digo, porque además también viene esta discusión, le dicen a los científicos, ¿no? Estos días le decían a los científicos que si de verdad lo que ellos valen, que salgan al mercado a ver si se lo pueden ganar. No. Nosotros no, al menos yo digo, yo no estoy en venta, ¿eh? Yo no estoy en venta. Lo que yo hago, lo que hacemos nosotros profesionales, no está en venta. Lo que hacemos nosotros como profesionales, queremos laburar, vivir bien, dignamente y con tranquilidad. Pero no lo estoy vendiendo. Y tampoco vendemos los científicos del pensamiento. Y no preguntan a Milstein qué hizo con su descubrimiento. Entonces también, viste, eso lo tenemos que discutir porque si no, pareciera que somos todos como estos tipos. Y la verdad que yo creo que la mayor parte de la gente no es así.
De acuerdo. ¿Te parece? Hacemos un par. Ya voy, pero hagamos un par. Ah, bueno. Ya voy, ¿eh? Me interesa. Dale.
Gracias. No, si parece, intercambiamos acá bueno, gracias. De lo último, completamente de acuerdo, si puedo pasamos, pero además sí me parece muy importante contextualizar las luchas por la salud, ¿no? En cada momento y en cada territorio. Hoy nos encontramos ante un momento que nos preocupa mucho y parece muy extemporáneo discutir entregar nuestro ambiente y los recursos naturales a una explotación que pone en riesgo la vida, digamos. Es algo que hace 70, 80 años generó problemas, pero ahora parece algo muy fuera muy difícil de que vaya a pasar sin que haya un real conflicto social, porque estamos poniendo en juego la casa de todos, es difícil eso. Pero bueno, capaz que hay algunos también que no tienen tanto problema en que haya un conflicto social en nuestro país porque nos debilitamos en guerras internas, ¿no? Es realmente muy cruel, hay que defenderlo y hay que pensar de una perspectiva sanitaria. No solamente, digo, lo ambiental tiene un impacto tan fuerte en la salud que a veces le entra a una parte de la sociedad que piensa que lo de ambiental es por el interesado, digo, no quería decir hipismo, pero bueno, como que tiene una mirada más romántica sobre la naturaleza, ¿no? No es eso, lo que estamos hablando tiene que ver con la supervivencia de todos, ¿no? Así que sí, me parece que es una lucha que tenemos que dar. Respecto de la integración del sistema de salud, que es un poco lo que planteaban, por un lado, desde la cuestión de la información y por otro lado del trabajo con los subsectores. Nosotros venimos haciendo un abordaje, yo diría que es el gran problema del sistema de salud argentino. Que pasa que por ahí en la escala de Chubut es distinto, porque acá no tenés tantos grandes jugadores. Tenés un sector privado pequeño y concentrado y un sector público con una responsabilidad que es ingente, digamos. La responsabilidad territorial que tiene el Estado en Chubut es gigantesca. Y el sector privado probablemente deben tener un 70% de la población con cobertura de seguridad social, más o menos, un 30% sin, pero un 90% del territorio cubierto por exclusividad del sector público. Digo, más o menos estoy ahí. Entonces, todos los problemas que hemos tenido antes de no articulación de la seguridad social con el sector público, imagínense lo que estoy diciendo, ¿no? El 70% de la población que vive en parte de ese 90% del territorio que está solamente cubierto por el sector público, ¿cómo no va a estar integrado ese sistema de toma de decisiones? A esta altura del partido, no hacerlo es negligente. Tenemos la responsabilidad de hacerlo porque hay intereses en el medio que hacen que sea muy difícil. Nosotros en la provincia lo intentamos muy fuertemente, tenemos también muchas localidades donde solamente el Estado se hace cargo de todo, trabajamos muy fuerte para integrar, empezando por ahí, pero después tenemos también grandes ciudades de millones de habitantes donde juegan todos y es difícil. Pero el destino del sistema de salud sin duda va por la integración de los subsectores y la única forma de integración de los subsectores es, primero todos participan, esto tiene que ser así, pero el Estado es el responsable. Porque el Estado es el que representa los intereses de todos. Después las obras sociales, el sector privado representan intereses sectoriales y está bien. Pero el que representa los intereses de todos es el Estado. En la pandemia hubo un ejemplo de eso que funcionó muy bien. Y con la información es lo mismo. El ejemplo que acá acaban de plantear ustedes es lo que nos pasa todo el tiempo. La información está, o hay distintas formas de información. El asunto es cómo esa información es útil para todos. Y hoy, en el siglo XXI, que no tengamos una información disponible para la toma de decisiones, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros en la provincia de Buenos Aires para eso? Piensen en las dimensiones de Buenos Aires, ¿no? En población, digo, además del territorio. Entonces nosotros tenemos regiones sanitarias y creamos los consejos regionales de salud. Porque es muy difícil que podamos centralizar en sistemas de información lo que se hace en cada barrio respecto de la salud ambiental y el impacto que tiene, y que eso llegue a un sistema universal. No, se tiene que resolver in situ. Entonces, cada región, que es una delegación ministerial con todos los secretarios de salud municipales, empiezan a tomar las decisiones autónomamente. ¿En dónde se invierte en salud? ¿Vamos a poner un tomógrafo? ¿O vamos a poner una salita nueva? ¿O el trabajo es una potabilizadora de agua? ¿O lo que hay que hacer es tratamiento de residuos?
Bueno, y eso tiene que empezar a suceder en función de la epidemiología comunitaria, de los datos de información que tengamos, de cuáles son las causas de la enfermedad que suceden en cada lugar y cuál es la respuesta del sistema de salud. Primero hicimos una CIS provincial muy grande, analizamos la desigualdad de la distribución del sistema de salud, después hicimos un estudio sobre el uso del sistema de salud por los ciudadanos, y luego con toda esa información lo bajamos a región por región para que empiecen a hacer herramientas de construcción de la información región por región. Una vez por año, consolidamos todo eso en una cosa llamada CORESA, que es el Congreso Provincial de Salud. Más o menos 11.000 trabajadores de salud nos encontramos. Perdón, COSAPRO, por eso. COSAPRO, Consejo Provincial de Salud. Nos encontramos ahí 11.000 trabajadores de la salud, donde, además de estar todo el secretario de salud, un sistema de toma de decisiones, se pone en común para todos el proceso de trabajo de un año, de construcción de herramientas para el diagnóstico y la solución de los problemas de salud. Y en ese COSAPRO muy grande hay cientos de mesas donde van y unos hablan de salud mental, otros se discuten los problemas con las herramientas que se han dado en cada lugar. Ciencia y salud, reformas hospitalarias, fuerza laboral, los residentes, todos tienen su espacio de discusión sobre esto. Pero hay un espacio común de construcción de un diagnóstico que, insisto, arranca por la distribución del sistema de salud, sigue por el uso del sistema de salud por la población, y ahora estamos yendo a la organización de toma de decisiones territorializada. Es un proceso de trabajo. Eso se llama planificación participativa. O sea, las soluciones a los problemas lo vamos haciendo con los años, pero con la participación de los pueblos en esas soluciones. Digo, eso es lo que tenemos que hacer a nivel nacional. Eso usted nos contaba la historia de Chubut. Bueno, hay que basarse en la historia de Chubut para pensar Chubut. Hay que basarse en la Patagonia o Patagonia Austral para pensar los problemas de Patagonia Austral. Hay métodos que pueden ser métodos que uno puede más o menos utilizar. Lo que digo es que cualquiera de con soluciones mágicas que diga esto es así, es un seguro, es un voucher, es un no sé qué, no anda. Es mentira. Resuelve en todo caso el problema macro de financiamiento de ellos. Pero los problemas de salud de la gente los resuelven los pueblos. Cátedra, por esta oportunidad, por este encuentro, por el aporte que viene a realizarnos este honor. Yo soy profe de salud pública en la carrera de medicina en Portadoro, así que justo en la cátedra siendo perteneciente a Clínica Digno, como es el libro, ayer hablamos del capítulo número 2, de la hora de determinantes de la salud, donde se importan los determinantes, ¿no? Y de paso, hay un comité que habla de la interdisciplinaridad, la oportunidad de con los estudiantes, sumarlos en la cosa de una compañera más, que nos vino a intercambiar, a explicarnos todo desde la condición, cómo se contiene la salud, así que, sí, los libros, y el réplica, todo lo que agradecido por eso, ¿no? Por los nuevos aportes, y aparte, tratan de romper con este modelo que utiliza, ¿sí? Y para implementar esta mirada más social, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos? Creo. El movimiento, digo, el sanitarista viene por construcción de nosotros, ¿sí? Y esos aportes no vienen de ellos, ¿sí? Así que, eso por un lado. Y lo otro, también, nuestra carrera de medicina es una carrera reciente, que es producto de una politización que a la derecha, para que lo tengan en la universidad abierta al pueblo, y nuestra pasada necesitaba. Hoy, gracias al esfuerzo de toda la comunidad también, podemos decir que tenemos también 26 nuevos valores, ¿sí? En la cual tratamos de tener esa visión crítica de la salud y también de generar estos aportes, estos debates que van a enriquecer a la sociedad, ¿no? A eso apuntamos, creo que hace un poco. Vamos a invitarlo a nuestro Prepla que vaya a Comodoro para que a los médicos y al colegio médico que me dijo que hace una enfermera
pensando en una carrera de medicina. Acá está el billete de Aerolíneas Argentinas. Entonces, hoy me vienen a pedir convenio con el Colegio Médico de Comodoro. No le he firmado hasta el día de la clase. Lo vamos a invitar. Por allá está la jefa de apartamento. También trabajando con Antonio, de Gobierno Ciudadano, con Federación para la Salud. Estamos en la respuesta de la Junta de la Universidad de la Universidad de San Pablo, trabajamos en medicina sexual y en enfermería, hace más de 25 años, y tenemos muy incorporado en la formación de esta recién primaria, esto del ser integral, esto de revisar en este contexto, en esta dimensión y faceta de la salud de la tradición, y tenemos muy claro lo que es la civilización, ¿no? O sea, cuando estamos trabajando en la causa hace más de 5 años, y en varios temas que las determinadas y el país que están informando. Cuando estamos haciendo control de niños, adolescentes y adultos, padres, y colaborando con las decisiones actualistas que requieren para los sociales, los parlamentaristas. Así que estamos participando en las últimas 6 encuentros de redes de país que todos ustedes saben. Así que podemos ir a hacer. Paso, gracias. Aprovecho y paso y cuento. Nosotros hace ya 11 años que se viene organizando un encuentro nacional de salud. Este año va a ser 16 de noviembre en Rosario. ¿Vamos a estar? Gracias. Bueno, básicamente son encuentros muy grandes de miles de trabajadores y trabajadoras de la salud de todo el país que nos encontramos a discutir estas cosas con mesas distintas, abordajes distintos, invitadísimos todos. Iremos difundiendo dónde se hace y si podemos conseguir alguna forma de viajar todos juntos, mejor. Los protagónicos de la mujer. Estos fueron los 3, bien que mencionan. Los esperamos en noviembre. Ya está, ¿qué?
Mira, es tan importante esa discusión y no es una discusión saldada, es una discusión continua y en movimiento. Es indispensable. Nosotros tenemos, por ejemplo, el derecho al aborto. En la provincia de Buenos Aires hay 2 distritos donde no se hace. Nosotros estamos intentando, son 135 municipios, 133 lo tenemos garantizado, hay 2 que no, y lo resisten. E incluso, violando las leyes, si se enteran de una mujer embarazada que quiere abortar, la llaman para contarle en qué momento está su bebito y el tipo de cosas de tortura psicológica. Entonces, hay para cada cosa siempre hay que luchar, sobre todo la cuestión mercantil, mercantilizar el derecho a la salud, querer cobrarle a la población, sobre todo si no es del pueblo, porque ese no lo vota, entonces es del pueblo de al lado, querer cobrarle, y es continuamente. Para eso primero hay mucho que discutir, hay mucho que convencer a los trabajadores que la única forma de pensar su trabajo no es vendiéndolo, sino es entendiendo el derecho que tienen que consolidar y garantizar, y después discutir y luchar por su salario. Pero son 2 cosas distintas. Creo que en eso venimos razonablemente bien, se está generando una masa de trabajadores y trabajadoras, si bien nunca es hegemónico, que empiezan a defender esta idea, y ya empieza a haber autoridades, digamos, secretarios de salud, directores de hospitales, personas con capacidad de tomar roles que tengan una visión, una cosmovisión, una formación adecuada, siempre está en disputa. Y también hay que tener herramientas punitivas para aquel que se escapa, porque tampoco es que la gestión del Estado y la conducción de un proceso se realiza solamente con los que están de acuerdo. A veces no están de acuerdo y bueno, y eso hay que ponerlo arriba de la mesa también. Se intenta por la pedagogía y si no hay otras pedagogías, digamos, ¿no? Cerramos, ¿no? Sí. Disculpe, muchísimas gracias.